Vamos a ver a continuación un nuevo tema dedicado a las técnicas de investigación minera, en este caso a la herramienta más geológica, que es efectivamente la geología aplicada. Como comentamos en el tema introductorio, la geología que vamos a realizar pues es la típica cartografía geológica. Lo que pasa que nuestro interés minero nos va a enfocar pues, a aspectos, hacer más hincapié en aspectos que en una cartografía geológica normal pues no haríamos eh, tanto énfasis en. El conocimiento de la geología en la región que se trabaja es fundamental para poder entender los procesos naturales que han podido dar lugar a la formación de yacimientos minerales, que es nuestro objetivo de investigación. La información geológica que vamos a utilizar va a quedar recogida en el mapa geológico. Nosotros lo que tenemos que hacer es elaborar un mapa geológico donde quede bien claro toda la geología de nuestro entorno y dando ese interés preferencial hacia algún tipo de acontecimiento, evento geológico relacionado con un modelo de yacimiento que vamos a investigar. Recalcando aspectos que ya hemos tratado, hemos dicho que independientemente de la escala de trabajo, nosotros vamos a trabajar siempre con un modelo de yacimiento que precisamente es el que nos ha llevado a investigar ese territorio. Si no, hubiéramos ido a otros aspectos, en cuanto que la base geológica puede haber allí, pues puede ser muy distinto. La realización del mapa geológico pues es un mapeo clásico con la aplicación de técnicas específicas enfocadas a la búsqueda de esos modelos que entendemos que puede haber en esa región. Es decir, si nosotros buscamos yacimientos de tipo estratiforme, pues vamos a hacer hincapié en aspectos pues, esencialmente estratigráficos. Si buscamos yacimientos en relación con rocas volcánicas, con vulcanismo, pues vamos a hacer énfasis en técnicas, en aplicaciones que me permitan diferenciar dentro de materiales volcánicos cuáles pueden ser los niveles más favorables para que haya mineral. En rocas ígneas intrusivas, pues si son ácidas, pues posiblemente sea un modelo de pórfidos cupríferos. Si son básicas, pues puede ser otro tipo de yacimientos. Entonces, en todos ellos, pues haríamos mucho hincapié en todos los aspectos petrológicos, petrográficos y igualmente en procesos de alteración asociados que conocemos, que van relacionados efectivamente relacionados con ese tipo de yacimientos. En la investigación minera, la geología que vamos a realizar es bastante distinta cuando trabajamos a la gran escala, en escala estratégica, que a la escala táctica. Para empezar, las escalas de trabajo van a ser diferentes. En escala estratégica siempre van a ser grandes escalas. Una escala muy habitual de trabajo en campaña estratégica pues es la 1.50.000, mientras que las escalas tácticas, las escalas de trabajo van a ser muchísimo más detalladas. Una escala normal de trabajo táctica pues es 1.5000. Entonces, evidentemente, para empezar, el grado de detalle de un estudio geológico a una escala y otra, pues no pueden ser los mismos. El territorio a cubrir igualmente no es el mismo. Entonces hay que ir más deprisa, hay que cubrir más territorio en las escalas estratégicas que las tácticas. Bueno, aquí precisamente en esta imagen pues vemos lo que sería un fragmento de una cartografía a 1.50.000 y una cartografía a 1.5000. Vemos en las 50.000, pues hacemos énfasis en grandes unidades geológicas, que son las que podemos cartografiar. En la escala táctica hacemos hincapié pues, en aspectos ya de gran detalle, como por ejemplo representación de vetas, de pliegues menores, fallas menores, todo aquello que pueda tener incidencia en lo que es una investigación detallada. El mapa geológico que se elabora en toda investigación minera, independientemente de la escala, es el documento base para la integración de toda la información que vamos a ir elaborando durante nuestra campaña de investigación. Sobre esa cartografía geológica vamos a ir incluyendo, pues, por ejemplo, todos los estudios espectrales que hemos hecho a partir de imágenes satelitales. También todo otro tipo de información que podemos disponer, como ocurrencias minerales,
donde es importante saber la relación que hay entre ocurrencias minerales y litologías. Hay todos los aspectos que podamos pensar, como geofísica, campañas geoquímicas, todo ello tiene que estar sobre el mapa geológico para poder nosotros entender qué eventos geológicos son los que tienen incidencia en todos esos resultados del resto de técnicas que aplicamos para poder seleccionar los objetivos de interés. En el caso de la fotointerpretación, la fotointerpretación lo que va a ser es una herramienta de utilidad para realizar la cartografía geológica. En la fotointerpretación vimos que podemos hacer de por sí un estudio previo, sin necesidad de ir al campo, analizando con cuidado el relieve exagerado que me da esa visión 3D de los fotogramas aéreos, y sobre él pues ya dibujar muchos elementos estructurales o incluso hasta litológicos, como veíamos, había ejemplos donde por tonos de grises simplemente o tonos de color podíamos separar lo que se veía que eran distintas unidades geológicas, y esto ya pues empezar a elaborar, digamos, como un premodelo, vamos a decir, cartográfico de la geología que hay en esa zona. Con esos fotogramas también se puede ir perfectamente al campo y utilizarlo de documento base donde ir dibujando toda la cartografía, todos los datos geológicos para elaborar la cartografía. Y después pasar toda esa información a lo que sería un mapa topográfico y de ahí sacar el mapa geológico. Mapa geológico no es ni más ni menos que la interpretación de todas aquellas estructuras que nosotros reconocemos en el campo y cuyo documento más fácil de transponer todo lo que vemos del campo a algún sitio, pues es el fotograma. Y del fotograma aéreo, pues ya al mapa topográfico y de ahí la interpretación y tener nuestro mapa geológico. El objetivo de disponer de esa base geológica en todas las campañas, pues es al final la selección de las áreas favorables. La selección de áreas favorables va a partir, como ya hemos mencionado, de estos estudios preliminares y para poder tomar decisiones y lo que es en sí la base de todo el estudio preliminar, pues es el conocimiento geológico de la zona. Evidentemente, hemos mencionado ya que es muy diferente la manera de trabajar a escala estratégica que a escala táctica, no solo por la diferencia de escala, sino por las dimensiones del territorio. Las escalas normales de trabajo en la escala en trabajos estratégicos, pues va desde lo habitual a 50.000 hasta máximo de 1 o 20.000 o 25.000. En regiones muy grandes, donde hay problemas de accesibilidad, donde hay un desconocimiento previo, pues podemos trabajar a escalas mayores, 1 a 100.000. De todas formas, 1 a 100.000 ya es una dimensión de escala que, bueno, para lo que sería un estudio muy preliminar puede servir, pero ya para algo más con fundamento y que sirva realmente como documento base que hemos hablado, donde ir proponiendo toda la investigación, pues se queda un poco más. No obstante, pues hay veces que no queda más remedio que tenernos que limitar a escalas tan grandes por imposibilidad de tiempo, de recursos, etc. Por tanto, pondría como escala óptima de trabajo para estas campañas estratégicas, pues la escala 1,50. El método de trabajo, pues es la realización de una cartografía normal. Nosotros vamos a ir al terreno, vamos a ir intentando buscar contactos entre unidades, y representando esos contactos que nos va a servir para, mediante suposición, cruzamientos, disposición, relaciones con fallas y tal, pues intentar reducir la estructura geológica de la zona y con ello el modelo geológico que hay. En este tipo de información a escala estratégica, hoy en día hay muchos países donde se ha hecho avances importantes en el conocimiento de la infraestructura geológica de las naciones. Se lleva muchos años dedicado a la elaboración de geologías base, y hoy en día pues es bastante normal el disponer de unos documentos que van a ser absolutamente válidos, sobre todo en las campañas estratégicas, como base geológica. Por ejemplo, tenemos en España, está elaborado completamente el mapa a escala 1,50.000. Aquí vemos en esta imagen toda la división de hojas 1,50.000 que hay
y de cualquier territorio que trabajáramos, pues disponible esta información gratuita, descargable del Servicio Geológico de España, se llama Instituto Geológico y Minero. El formato habitual de hojas de descarga directa es en PDF y se acompaña de otro tipo de información que comentaremos ahora un poco más adelante. Otro ejemplo que pongo es el caso de México, donde aquí está completo el país a escala 1/200.000 y una buena parte está ya realizada también la cartografía geológica a escala 1/50.000. El Servicio Geológico Mexicano sigue avanzando y su idea pues es de aquí a unos años el disponer completa a escala 1/50.000 de toda la infraestructura geológica. También en el caso de México esta información es accesible a través de la web y se puede descargar en formato PDF o hoja por hoja, tanto las 1/50.000 elaboradas como la 1/200.000. Además, en el caso de México, ha elaborado un SIG que es accesible a través de su página principal, que aparte de la información geológica, pues dispone de todo otro tipo de información muy útil que la vamos a comentar un poquito más adelante. De momento, tener claro, pues eso, y seguramente en muchos países, que yo ahora mismo desconozco qué situación está, pero estoy seguro que en la mayor parte de ellos está disponible esta información de una manera legal. A lo mejor en algún caso hay que pagar unas pequeñas cantidades, nunca suelen ser grandes, y en muchos casos incluso facilitan esta información geológica ya georreferenciada, no solo en estos formatos de descarga en papel, sino también en formatos digitales. Normalmente en estos casos ya sí hay que pagar algún dinero, pero insisto, no, en general en lo que representa los costes de una campaña de investigación minera son cantidades muy pequeñas. Entonces, por poco dinero disponemos de una infraestructura geológica que es un gran avance, indudablemente, para lo que es nuestro trabajo de investigación minera. Nosotros, una vez que disponemos de esos mapas, pues lo que tenemos que hacer es ir al campo e intentar, pues, ya verlo desde el punto de vista del interés particular que pueda tener. Aquí pongo un ejemplo de estos mapas 1/50.000 españoles, es la hoja de Almadén, viene a tener una superficie de algo menos de 500 kilómetros cuadrados, la superficie que cubre cada hoja geológica, y cada hoja, aparte de lo que es en sí la cartografía expresada con medidas, bueno, todos los elementos normales, las unidades litológicas expresadas en color, lleva al lado la leyenda geológica, como vemos aquí, donde lleva una numeración cada color. Nosotros podemos ir a ver edades, la leyenda geológica está ordenada según edades y según unidades. Y al lado lleva un enunciado, digamos, de la unidad, normalmente visto desde un punto de vista litológico. Salvo que sean formaciones muy conocidas, que en ese caso también llevan el nombre de la formación. En el lado derecho de la hoja lleva unos pequeños esquemas de situación regional, un esquema estructural y uno de situación regional, para ver el ámbito general, regional, geológico de ese mapa 1.50. La parte de abajo lleva 2 secciones, 3 secciones, esto depende un poco de la hoja geológica y de la complejidad geológica que se crea conveniente que se pueda visualizar mediante las secciones que hagan falta. Y hay también una serie de columnas estratigráficas tipo, levantadas en diversos puntos del mapa, que pueden dar idea, pues, de espesores, de secuencia, cómo evolucionan las secuencias sedimentarias de la zona en que se encuentra. En este caso, por dar unos pocos detalles de la geología que hay aquí, pues tenemos todos estos tonos rosas, corresponden a unas unidades del Precámbrico. Todo esto está formando un anticlinal. Estos tonos verdes corresponden al Paleozoico inferior y medio, ordovícico silúrico esencialmente, que forman un cierre periclinal y un gran sinclinal, que es este que vemos aquí, donde en el núcleo afloran rocas devónicas. En la parte oriental hay un pequeño plutón granodiorítico, este que se representa aquí. Bueno, y como esta, pues todas las hojas 1.50.000 de España están disponibles
y también en formato digital, en este caso pagando una pequeña cantidad para poder incorporar a cualquier sistema SIG que se disponga. En este caso es un ejemplo de hoja topográfica 50.000 de México, donde bueno, el contenido de la hoja pues es como cualquier otro mapa geológico a nivel mundial, mediante colores se diferencian las unidades. En el caso de México tenemos la leyenda, la descripción en color de las litologías, símbolos geológicos, un par de secciones también, un pequeño esquema estructural, la posición de la hoja dentro de México, y una cosa interesante que traen estas hojas es un pequeño resumen de la geología e historia geológica que comprende ese mapa. Aparte de esta pequeña reseña, que viene muy bien porque con el mismo documento yo puedo tener un poco idea de la historia geológica y qué materiales hay, cómo están. Aparte de esto, pues hay más información adicional. Se me olvidó decir que en el caso de España, pues junto con el mapa, se puede descargar también en otro fichero PDF la memoria geológica, que es donde se relata todo este tipo de cosas, que en forma de resumen en las cartas geológicas mexicanas vienen en un lateral. Tanto en España como en México, todas estas hojas disponen de información adicional, que se llama. Son, por ejemplo, muestreos petrográficos que llevan, pues, están disponibles. En México no estoy seguro, pero en el caso español sí, hasta las láminas delgadas, si uno desea, puede acceder a ellas y estudiarlas. De todas formas, hay informes petrográficos de cada una de ellas y con una situación perfecta donde han sido recogidas esas muestras. Con lo cual, si tengo interés en algún tipo de estudio petrográfico, pues puedo acceder a ese tipo de información, que si bien hay que entrar por los fondos documentales de las instituciones, no es algo directo desde el mapa, pero no es difícil acceder a ello, todo lo contrario. Y bueno, y en el peor de los casos habría que ir al servicio geológico correspondiente allí y ver el tipo de información. Y normalmente los servicios geológicos de cualquier país están abiertos a facilitar todo este tipo de información y siempre dispuestos a colaborar para aumentar el conocimiento geológico, que al fin y al cabo es lo que se puede aportar desde una investigación minera, y en nuestro propio beneficio, por disponer ya de un conocimiento geológico que nos hubiera tocado ir haciendo nosotros poco a poco y con el consecuente gasto económico que representa aquello. Entonces siempre los servicios geológicos se portan muy bien, en general con los equipos de investigación, en cuanto que pueda haber pues un mutuo beneficio de esa colaboración. Y como digo, hoy día, gracias a las herramientas informáticas y la web, pues mucha de esta información es absolutamente legal, descargable y de uso sin ningún inconveniente. Evidentemente, el disponer de estas cartografías oficiales no quiere decir que nosotros abandonemos los recorridos de campo. Evidentemente, con estos documentos hemos avanzado mucho, se ha adelantado mucho el trabajo que tendríamos que hacer. Por ejemplo, cuando uno trabaja en zonas remotas y que no hay este tipo de infraestructura, pues no queda más remedio que elaborarla. Porque, como digo, es el documento base sobre el que se va a basar toda la investigación minera. Bueno, en estos casos de existir estas cartografías oficiales, pues nosotros lo que tenemos que ir es al campo, lo primero a familiarizarnos con esas litologías que se han definido ahí. Evidentemente, si se han definido una serie de unidades, están en base a unos criterios. La mayoría de los casos, si son unidades estratigráficas, son en base a criterios estratigráficos. En caso de rocas plutónicas, pues son criterios petrológicos. Nosotros lo que tenemos que hacer es familiarizarnos y muchas veces podemos tener hasta intereses a lo mejor en subdividir alguna de esas unidades, que desde el punto de vista de una cartografía de 50.000 pues está más que bien para lo que es el mapa, pero a lo mejor para nuestro propio interés vemos que ciertas unidades pues es conveniente diferenciar dentro de ello o tramos tal que pueden tener interés. Entonces eso lo que va a suponer pues una mejora respecto a la infraestructura que hay, pero insisto en que partimos ya de un trabajo importante ya realizado. Nosotros tenemos que mejorar sobre todo por esos aspectos que vayan a tener una incidencia importante en el tipo de yacimiento que voy a buscar. Entonces, por ejemplo, es bastante normal que en una cartografía geológica
escala 1,50.000, en unidades carbonatadas, pues no se diferencian a lo mejor las zonas dolomitizadas de las que no lo están. En la litología va a aparecer como la misma unidad y lo único que puede ocurrir es que en la leyenda, será lo más lógico, venga unidad carbonatada, nombre tal, formada por calizas y dolomías. Bueno, yo, para mi interés, necesito saber dónde están las dolomías y dónde no las hay. Entonces, pues, por ejemplo, sobre esa unidad, pues yo tengo que mejorar esa cartografía separando lo que son las zonas dolomitizadas, ¿no? Sería un ejemplo de lo que hablamos, de lo que habría que intentar mejorar sobre esa infraestructura que ya podemos disponer de manera oficial a partir de los servicios públicos. Bueno, evidentemente lo he anticipado, pero quiero recalcarlo. Es muy importante y muy interesante el contactar con los servicios geológicos y organismos que pueda haber relacionados también con ello de los países donde se trabaja. Cada día el mundo está más internacionalizado, cada vez nos movemos más, cada vez trabajamos en más países, cada vez hay más empresas multinacionales que muchas veces vienen establecidas desde un sitio por razones puramente de movimiento financiero, de movimiento económico, aunque luego su ámbito de actuación pues son varios países o un país que a lo mejor no tiene nada que ver con el sitio donde están dadas de alta esas empresas. Bueno, siempre que se llega a ese país, lo primero es contactar con el servicio geológico y, como digo, si hay algún otro tipo de estamento relacionado, con ellos también. Insisto en que lo más normal es un trato excelente, abiertos y poner a disposición cualquier información que haya que pueda ser. Una vez obtenidos los permisos legales para lo que es la investigación, lo que es todo el tema de jurisdicción minera, evidentemente con nuestro permiso de investigación legalizado se va a estos sitios y las puertas están abiertas con claridad. Cada país cuenta con un servicio geológico, vamos a llamarle así, aunque muchas veces el nombre no corresponde a ello. Por ejemplo, en Perú tenemos el INGEMET, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. En España es el Instituto Geológico y Minero. En México, por ejemplo, sí se llama Servicio Geológico Mexicano, pero más o menos todos hacen la misma función. Además, estos organismos disponen de una información elaborada durante muchísimos años. En muchos de estos casos hablamos de más de un siglo de trabajos realizados, con lo cual hay una base de conocimiento pues muy grande. Indudablemente en los últimos años se ha avanzado mucho, sobre todo en el tema de infraestructura geológica, que es la que hemos mencionado, pero hay muchísimos documentos, informes, y en muchos de los territorios donde se va a trabajar, la mayor parte podemos situarlo en lo que hemos dicho del brownfield. Son sitios donde previamente se han hecho investigaciones o ha habido antiguas minas. Sobre todo eso hay información con seguridad en los servicios geológicos. Además, hoy en día los fondos documentales de todos estos servicios geológicos, el software que hay de archivos y de biblioteca, pues es muy fácil, mediante palabras clave, pues acceder a todo lo que puede haber ahí. Y a veces nos sorprendemos cuando llegamos a un sitio que creemos que apenas hay información, se llega al servicio geológico correspondiente, se teclea las palabras clave que pueden dar referencia al lugar donde se va a trabajar y donde uno creía que apenas había nada, que iba a ser un pionero allí, y resulta que hay un montón de documentos realizados desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues todo eso evidentemente es de mucha utilidad para el trabajo geológico que hay que elaborar. Las cartografías geológicas a escala estratégica se suelen complementar con estudios de ocurrencias minerales. Estas ocurrencias minerales muchas veces están también integradas en documentos de tipo cartográfico, que son los mapas que se llaman geológico-mineros, mapas metalogenéticos, metalogénicos. Cambia su nombre, pero realmente su filosofía y contenido es el mismo, muy parecido en unos sitios y otros. Es realmente importante tener un conocimiento de las ocurrencias minerales que hay en la zona, porque eso son manifestaciones reales de mineralización. Y yo lo que voy a buscar pues, es un yacimiento que es una manifestación de mineralización. Entonces, esos mapas aportan un conocimiento fundamental y complementan de una manera grande a lo que es en sí el mapa geológico. Porque vamos a tener una información de lo que es geología más yacimientos.
Entonces, en el territorio donde yo trabaje, pues son, digamos, las dos piezas claves para elaborar mis modelos para elegir las zonas de interés en esta escala estratégica. Vamos a ver algún ejemplo de estos mapas geológico-mineros. Concretamente, este es un fragmento de hoja 1.50.000 de un mapa geológico-minero de México, es de una zona del noroeste del país. En estos mapas lo que llevan es la base geológica. A veces se simplifica algo respecto a lo que es el mapa geológico 50.000 normal. ¿eh? Muchas veces aquí lo que se hace a lo mejor es ciertas unidades que litológicamente son parecidas, que la única diferencia es por temas de edades y tal, que se pueden hacer divisiones en el mapa geológico, en este caso se unifican, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, lo que resaltan, además con colores que muchas veces cambian respecto a los que hay en el mapa geológico, muchas veces se diluyen un poco para resaltar la información que se quiere poner aquí, que es precisamente la minera, la de ocurrencias minerales. Bueno, en este caso pues tenemos unos cuerpos ígneos con dos composiciones distintas, que sería este rojo más carmín y este rojo más vivo, y una serie de unidades que en este caso son principalmente volcánicas. Entonces, sobre ello pues se representan las ocurrencias minerales, aquí con el símbolo de los martillos cruzados. La posición del martillo y tal muchas veces da idea si la mina está activa o no está activa. Bueno, normalmente estos mapas siempre llevan una leyenda al lado donde se explica el símbolo que se quiere representar. Aquí vemos que hay varios símbolos, un cuadrado con los martillos cruzados hacia abajo, martillos cruzados hacia arriba. Bueno, es información que nuestra leyenda, cada sitio pues tiene la suya y hay que chequear. Bueno, aquí vemos cómo dentro de ese intrusivo están todas las manifestaciones, fuera del intrusivo no hay nada. En este caso, esta forma la mineralización que llaman zona mineralizada El Carmen. Aquí hay otra zona mineralizada. Vemos aquí está en relación con estas litologías verdes. Entonces, bueno, vemos que por ejemplo, es una zona de evidente interés, este intrusivo, porque dentro de él hay mineralizaciones, fuera, sin embargo, no las hay. Entonces, por ejemplo, a mí esto aquí me abriría una pauta de investigación en sí mismo, si aquí no quedan minas activas, el ver el potencial que pueden tener estas minas antiguas en el caso de que pudieran todavía albergar recursos, encontrarse más. Otro potencial que podría haber sería investigar la prolongación de estos intrusivos por debajo de estas unidades que están tapándole. Probablemente lo que está él es intruyendo, pero ver qué geometría puede tener, porque lo mismo podemos tener zonas a poca profundidad con el intrusivo, que puede haber más mineralizaciones y que no se encontraron en su día porque simplemente no afloraban. Aquí, evidentemente, esto, si se encontró, era porque afloraban. Toda esta zona de verdes, pues vemos que es una zona favorable, habría que ver sobre el terreno el porqué, puede estar a lo mejor relacionado con zonas de fractura, entonces podemos extrapolar a lo mejor este modelo a otro lado, por ejemplo hay aquí alguna ocurrencia mineral, pues todo esto es la información que me aporta este tipo de mapas, que es, como vemos, pues de gran utilidad, ya que tengo geología y además yacimientos que ya se conocen. En este caso vemos un ejemplo de mapa metalogenético de España. El mapa metalogenético en España está realizado a escala 1/200.000. La infraestructura geológica que lleva, bueno, tengo que decir que hay dos ediciones, una antigua que está sobre infraestructura geológica 1/200.000 y una moderna, que es el ejemplo que pongo, es un fragmento de una hoja de 200.000 también, pero sin embargo la geología base que lleva es la del mapa 50.000. Lo único que, claro, para que no se atomice, vamos a decir, el conocimiento geológico, está agrupada en unidades. Entonces, aptas para poder visualizarlo bien a esa escala 1/200.000. Pero el conocimiento que me está mostrando geológico es de detalle a 1/50.000 realmente. Sobre él está mostrada todas las ocurrencias minerales que hay. En este caso, los códigos de color indican tipos de sustancia. Por ejemplo, azules hablan de plomo, zinc, rojos, wolframio, estaño, estos morados, uranio, cobre, estos verdes, son mineralizaciones de cobre. Entonces,
con colores ya veo que hay unas zonas que son favorables a que haya mineralizaciones de cobre, otras de uranio, otras de wolframio estaño, otras de plomo. El tamaño del símbolo indica la importancia que tuvo esa ocurrencia. El tamaño, pues cuanto más grande es que fue más importante, y cuanto más pequeño, pues menos importante. Y de nuevo, pues veo pues, relaciones claras que hay de estos yacimientos. Por ejemplo, todo esto son batolito granítico, entonces vemos que las ocurrencias rojas pues están siempre hacia el borde del batolito. Lo que vemos también es que dentro del batolito no todo el borde pues tiene estas mineralizaciones de estaño. Pues, algo que habría que ver si nosotros tenemos un territorio aquí de exploración es el intentar ver por qué hay esta zonación, y lo mismo pues si vemos la pauta que controla este tipo de mineralizaciones, lo mismo encontramos que por aquí pues sería a lo mejor otra zona favorable para que la subiera. Caso, por ejemplo, que no quiere decir que sea así, ¿no? Si nosotros tenemos interés en uranio, pues vemos que casi todas las mineralizaciones de uranio lo que son intragraníticas. Entonces, pues tendremos que poner como zonas de interés pues todo lo que sea el interior del batolito y excluir prácticamente lo que hay fuera, porque no hay aparentemente ningún tipo de manifestación que diga que haya uranio. En el caso de México vuelvo allí porque acaba de presentar el Servicio Geológico una página web de uso público, de libre acceso absolutamente. Lo único que requiere es el registro de la persona que accede y es suficiente, donde hay un GIS completo. Es una verdadera maravilla el poder disponer de esta información en formato GIS, además porque puedo integrarlo a cualquier base de datos que yo disponga de las campañas que esté realizando. Esto es un fragmento, está hecho todo México y nosotros podemos acceder a la zona que tengamos interés. Hay, como cualquier GIS, lo que hay son diversos niveles de información. En este caso, lo que está representado en este ejemplo pues es la base geológica 1-200.000, que como hemos dicho está completa de México, y las ocurrencias minerales, que son todos estos símbolos, también con códigos de color referidos al tipo de sustancias. Podemos elegir, por ejemplo, que también está todo lo que es el vuelo aeromagnético de geofísica, y entonces superponerlo, o simplemente descargar lo que es el vuelo aeromagnético, o simplemente visualizar el vuelo aeromagnético con ocurrencias minerales. Bueno, lo que sí, la facilidad es que permite un GIS. Este tipo de GIS, yo sé que hay en más sitios, por ejemplo en España también lo hay, pero no es de tan fácil acceso, ni público. El Servicio Geológico Español hay que comprar realmente esa información. Visto que no es cara, pero en el caso mexicano pues podemos acceder mediante esta página que es el GeoInfomex. Cualquiera desde su computadora puede acceder a ello. Y el único tipo de información que no está disponible pública son los derechos mineros. Los derechos mineros se puede acceder a ellos, pero hay que pagar una cuota. Es muy pequeña, pero es el único nivel de información que requiere un pago. Pero insisto, está geofísica, está geoquímicas estratégicas, está ocurrencias minerales, base geológica, y creo que me estoy dejando algo más. Bueno, cualquiera puede acceder a la página. Es muy sencillo el manejo, con una serie de botones que tenemos alrededor para ir seleccionando el nivel de información que quiero, para ir aumentando. Tenemos aquí a la izquierda la escala, más escala, menos escala. Ya digo, de muchísima utilidad, y precisamente el Estado mexicano lo está haciendo para facilitar la entrada de capitales foráneos para realizar proyectos de investigación minera. En México hay, como en muchos otros países, una importante actividad en este momento exploratoria. Perú es otro caso, y supongo que aquí en Perú, pues, si no está de libre acceso, pues fácilmente se podrá acceder a un GIS que seguramente tiene INGEMET también preparado. Pasando ya a lo que serían las campañas tácticas, el mapa, en este caso, su principal función es el conocimiento de la estructura de la zona. Bueno, en este caso, como digo, lo importante es conocer la estructura. Hemos pasado de esa escala grande, donde hemos seleccionado objetivos, los targets, y pasamos ahora a su estudio detallado. Ese estudio detallado, por lo que quiero es conocer la estructura en detalle de ese territorio,
para elaborar ahora mi modelo geológico, no solo en superficie, sino también en profundidad. Y de ahí, pues, poder orientarme mediante las investigaciones que haga geofísicas, geoquímicas, y en el caso ya de tener muy avanzado el proyecto, pues donde ubicar un sondeo para acceder de manera directa al subsuelo. Con ello, la finalidad última es, pues, sacar la geometría del yacimiento. Con ello, si yo consigo, mediante esta cartografía geológica de detalle, aquí voy a subrayar lo de detalle, aquí hay que trabajar ya un detalle importante, enfocando sobre todo al tipo de yacimiento que hay, pues es sacar la geometría, hacer ese modelo, con ello la geometría del posible yacimiento, y eso es lo que me va a orientar para las técnicas que tengo que aplicar de exploración para poder acceder a él y ver si de verdad existe o no ese yacimiento. La escala normal de trabajo para este tipo de cartografía geológica es como mucho 1/10.000. Más de 1/10.000 no se puede tener a suficiente resolución para lo que yo pretendo con este tipo de cartografía. De hecho, es más común las cartografías a 1/5000. Si el territorio es un poco amplio, lo que se dispone pues son de varias hojas. Se subdivide la zona pues en hojas, 1/50.000, que a lo mejor son pues 4 o 6 las que sean necesarias para cubrir la zona a trabajar. Muchas veces lo que se hace, eso sí, es trabajo en campo, es 1/5000, pero después elaborar a lo mejor un mapa síntesis a 1/10.000 para tener una visión más global. De todas maneras, hoy con las disponibilidades de GIS, pues pasar directamente al GIS el 1/5000 y yo de ahí ya puedo trabajar a escala algo mayor si quiero tener una visión más global de la zona que estoy trabajando. En ciertas ocasiones el grado de detalle puede ser muy importante y entonces tengo que bajar a escalas incluso más grandes, más pequeñas, 1/2000, incluso 1/1000 se suele trabajar. El método de trabajo en este caso, como vamos a hacer una cartografía detallada, lo primero que se suele realizar es una cartografía de afloramientos. En este caso, el detalle que voy a tener es tal que me permite pues, ir marcando lo que son los afloramientos rocosos de las unidades que voy a ir diferenciando. Evidentemente, las unidades que estaban trabajadas a escalón 50.000 se me quedan en estos casos siempre muy grandes para trabajar a estas escalas tan de detalle. Entonces, lo que se va a establecer son unidades nuevas que van a quedar englobadas seguramente todas ellas en una o en dos unidades de lo que había en el mapa 1/50.000. Se puede decir que son cartografías totalmente nuevas las que se hacen en estos casos. Y además, la mayoría de las ocasiones pues no están disponibles, salvo que haya habido una empresa previa que haya hecho trabajos en la zona, típico brownfield, y normalmente, evidentemente, ese tipo de información suele ser confidencial, y lo único que puede haber si se llega a un acuerdo con esa empresa propietaria, pues es la compra de esa información. Bueno, en estos mapas de afloramientos, lo que voy a ir marcando además, pues la información detallada que requiere. Estos afloramientos lo que me da es una información real, ¿no? O sea, yo lo que voy a marcar ahora sobre el plano, sobre el fotograma sobre el que estoy trabajando es una información real. Yo voy a marcar el contorno de ese afloramiento y ahora dentro de él voy a marcar aquellos elementos que me van a ser útiles para el objetivo que pretendo. La mayoría de los casos son información estructural, porque, como digo, principalmente lo que voy a intentar es sacar la estructura que pueda albergar el yacimiento que estoy buscando. Entonces, la mayoría de datos que se incorporan son estructurales. Solo en casos de, por ejemplo, de pura petrología, de yacimientos petrológicos, pues el énfasis va a ser en cuestiones litológicas. De todas formas, es evidente que la litología siempre tiene que estar presente. De hecho, es muy normal el diseñar un tipo de ficha, ya que se trabaja en afloramiento, para incorporar ahí toda la información, ya que muchas veces sobre el documento cartográfico no me va a entrar toda la información que yo puedo tomar de ese afloramiento. Entonces, esa ficha simplemente lo que va a llevar es unas coordenadas de posición, que hoy en día con el GPS se sacan en el mismo instante que se llega al punto, y allí voy a anotar pues normalmente la litología que hay, eso es lo primero que se hace,
Y después ya todo lo que son los elementos estructurales que voy a ver en ese afloramiento. De esta manera, pues puedo tomar información de varias estructuras que si lo hiciera directamente sobre el plano geológico, pues no me entraría. Lo voy a apuntar aquí, pues de momento si veo estratificación, si veo esquistosidad, si veo una, dos, tres esquistosidades, cuáles son cada una de ellas. Incluso si veo algún tipo de variación de medida, voy a tomar varias medidas de cada una de ellas, ejes de pliegues, fracturas, microfracturas, todo el tipo de información que crea conveniente. Igualmente en la ficha también se deja preparado un pequeño espacio para croquis si es necesario, de tal manera que ahora cada afloramiento va a llevar pues, una información geológica detallada de lo que es. Después, evidentemente, en el plano lo que va a figurar es el afloramiento y normalmente un número de estación correspondiente al lugar donde se han realizado esas medidas. Y eso va a estar en una base de datos asociada donde va a estar recogida toda la información. De esta forma voy a tener mucha información que en el plano simplemente no me iba a entrar, pero la voy a tener disponible en cuanto la voy a tener en una base de datos. Muchas veces no hace falta irnos a cosas muy complejas y software muy, muy específico. Se pueden preparar estas bases de datos, por ejemplo, en Access y tenerla disponible, porque muchas veces luego cuando se dispone de un software que puede tratar este tipo de información geológica, la pueden leer directamente de ese Access, ¿no? Entonces, como digo, pues puede tener muy bien organizado en paquetes convencionales todo este tipo de información. Bueno, aquí en esta diapositiva podemos ver lo que sería un esquema geológico de detalle, un mapa muy detallado, es de unos 10.000, y aquí vemos todos los afloramientos representados. En amarillo sería una litología, en amarillo oscuro otra, en verde otra, y evidentemente aquí lo que metemos ahora son una serie de fracturas interpretadas en cuanto que no hay un afloramiento directo de ellas. Esto es una zona con ocurrencias minerales, están representadas escombreras que están cubriendo, se representan las labores, evidentemente las paredes de las labores son zonas de afloramiento donde están representadas las litologías que se ven, etcétera. Bueno, una pequeña leyenda explicando lo que es cada cosa. Y lo que siempre se hace, además, pues es un mapa de interpretación. O sea, este mapa de interpretación está deducido a partir de los afloramientos que habíamos visto. Aquí, ahora sí, nosotros pintaríamos contactos entre unidades que hemos separado y con estos mapas de interpretación, pues me va a servir ahora para sacar ya lo que sería el modelo. Todos estos mapas, como digo, llevan toda la información que se ha recopilado, se han generado esas bases de datos y con el mapa de interpretación y lo otro, pues ya todo metido en el SIG, puedo llegar a tener un conocimiento geológico importante que me va a ayudar a qué voy a hacer en este yacimiento para su investigación. Bueno, vamos a un poco a especificar lo que tenemos que ver en cada afloramiento, en estas cartografías de detalle, que son más o menos los pasos que tenemos que hacer. Sobre esa ficha que he comentado que tenemos preparada, pues estaría la información, insisto, de localización, básicamente coordenadas X, Y, y un primer punto de litología. La litología muchas veces simplemente hay que poner qué tipo de material es y si yo he definido ya cómo se llama la unidad, pues a qué unidad corresponde. Muchas veces esto me va a servir después para clasificar por litologías todo el resto de medidas y de aspectos que he contemplado recogidos en esa ficha. Bueno, en medidas estructurales voy a medir lo que es la estratificación, la S0 que llamamos, las esquistosidades, puede haber una, dos, normalmente se van a enumerar por S1, S2, si hay una 3 sería una S3, las lineaciones de intersección, que van a ser L1, L2, estas lineaciones de intersección normalmente son de las esquistosidades respecto al plano de estratificación, que es el que se supone que es el referente. Entonces, una L1 pues sería la alineación de intersección entre la estratificación y la esquistosidad 1. Una L2 sería la esquistosidad 2 con la S0. Muchas veces, sobre todo si se trabaja en rocas metamórficas de alto grado, la estratificación está prácticamente obliterada, ha desaparecido. Entonces, lo que vamos a ver
muy normal es más de una esquistosidad, una dominante y una o dos secundarias de menor importancia. Muchas veces se habla en estos casos también de L1 y L2. En estos casos son precisamente la alineación e intersección de estas esquistosidades 2, 3 respecto a la 1, que es siempre la más marcada, que es la que se ve en la pauta que vemos en los afloramientos. Bueno, aunque se suele hacer así, hay que tener muchas veces cuidado y aclarar los informes a qué corresponde cada una de esas alineaciones, porque puede llevar a confusión, evidentemente. Entonces, algo que siempre recomiendo es que cuando se elabora el informe de todo este estudio detallado, lo primero que tenemos que hacer es describir lo que son cada uno de los elementos estructurales que yo he tenido en consideración. Es decir, elementos estructurales que yo he reconocido en esta zona. Estratificación, que llamo S0. Esquistosidades, he reconocido dos esquistosidades, 1 y 2. Se definen dos lineaciones de intersección, la esquistosidad 1 con la estratificación y la esquistosidad 2 con la estratificación, por ejemplo, ¿no? De tal manera que no haya confusión cuando hablamos después, porque luego en el diálogo coloquial pues vamos a estar hablando, en vez de la alineación de intersección entre la estratificación y la esquistosidad 1, lo que vamos a estar diciendo siempre es la L1. Lógicamente, pues es más fácil hablar así y de entendernos de las personas que estemos trabajando en ese proyecto. Bueno, quiero dejar paréntesis que he hecho para que quede claro, porque a veces lleva a confusión este tipo de nomenclaturas. Bueno, otro elemento estructural que voy a medir en los afloramientos pues van a ser ejes de pliegues. Si hay solamente un sistema de pliegues, pues va a ser un F1, si hay otro sistema superpuesto, pues F2, etc. Siempre secuencial de lo que se considera que es el primer plegamiento 1, el segundo 2, o sea, no por importancia, sino se establece siempre en función secuencial de cuándo se produce uno y otro. Bueno, otro tipo de información que va a recoger en los afloramientos va a ser la fracturación. La fracturación es muy importante porque me va a determinar el comportamiento rígido de esas unidades y muchas veces, gracias a él, voy a poder establecer los tensores que han producido toda esa fracturación, que tiene muchas veces relaciones más que íntimas con lo que son los procesos de mineralización. Desde simplemente como zonas favorables para circulación de fluidos, en cuanto que la fracturación supone rotura de roca, si la roca es impermeable, pues la circulación de fluidos va a ser a favor de esa fracturación. Otras veces son hasta la fracturación alberga la mineralización, desde yacimientos tipos Dogwood, donde es una red de microvetas, de microfisuras mineralizadas, hasta vetas grandes, donde es un relleno de fracturas de importancia donde está el mineral. Los elementos que tengo que tomar como fracturación pues va a ser planos de falla. Planos de falla donde puedo, eso sí, categorizarles en cuanto a importancia. Veo una falla que es grande, pues le doy una importancia la que se estime. Si es una falla pequeña, pues la que sea. Muchas veces la categorización que hago es en base a la continuidad que hay del plano de falla en el afloramiento. O sea, si yo veo un plano de falla que entra y sale del afloramiento. Entonces, digamos, le doy a ese plano de falla una categoría 1 porque corta completo el afloramiento. Le doy una categoría menor si, por ejemplo, veo que entra pero no termina por salir, porque se amortigua de alguna manera. Entonces, pues sería una categoría inferior. Y otra, la categoría más inferior, pues sería lo que es el diaclasado, ¿no? De hecho, el diaclasado lo voy a considerar como tal diaclasado. Es importante sobre los planos de falla buscar estrías. Las estrías me va a dar una información primero de movimiento de la falla, o sea, si es direccional, porque voy a encontrar unas estrías con poca inclinación, o si es un movimiento a la vertical, vamos a tener estrías pues bastante verticalizadas, o mixta, en cuanto que las estrías pues tengan un ángulo. Tengo que medir para ciertos cálculos que van a venir muy bien de tensores, el pitch de la estría, es decir, el ángulo que forma con respecto a
la dirección del plano de falla. Con ello, pues voy a tener criterios cinemáticos, o sea, movimiento de la falla, y voy a tener elementos posteriores para, mediante estadística, calcular tensores, y otra cosa importante a considerar es si hay o no rellenos en las fracturas. Ese tipo de rellenos muchas veces me va a hablar de la circulación de fluidos que haya habido. Puede ser, en muchos casos, simplemente óxidos, lo más normal, que esos óxidos pueden proceder de infiltración o pueden proceder de alteración de algo que había allí que se ha oxidado. En cualquier caso, hay que anotarlo y ya veremos, con todo el estudio global que yo haya, si puedo sacar el origen de ese relleno. También conviene anotar si hay zona de alteración en las salbandas. La salbanda pues, es el contacto de la falla con la roca encajante, entonces ver si es limpio, si es neto y si hay alteraciones asociadas. Muchas veces en afloramientos muy superficiales lo que vemos son más que nada tinciones. Impregna de óxido, de coloración por circulación de agua en la roca del entorno. Pero hay muchas veces donde se evidencian ya procesos de alteración hidrotermal asociado a esta circulación de fallas. Evidentemente, todo eso es una información muy importante y muy útil para la interpretación que voy a necesitar para elaborar mi modelo. Y bueno, y por último, en los afloramientos, pues tomar muestras. La toma de muestras, pues, puede estar, puede ser debida a muchas razones. Tampoco hace falta tomar muestras en todos los afloramientos, sino en donde se considere pues, de importancia. Bien por necesidad de estudios petrográficos, para conocer las rocas encajantes, petrológicos, por procesos de alteraciones que pueda haber, de los rellenos, para conocer esos rellenos, de cómo son, no solo composicionalmente, sino también químicamente, ya que si son manifestaciones de mineralización que están oxidados, va a quedar su impronta. Entonces, si yo analizo químicamente aquello, si, por ejemplo, había señales de sulfuros, pues esos óxidos van a reflejar unos contenidos en ppm, pero altos, pues pueden ser de plomo, de zinc, de cobre, de varias sustancias que en principio me pasan desapercibidas porque lo que estoy observando es un mero óxido, ¿no? Entonces, de todo este tipo de información es interesante tomar datos. Igualmente, los rellenos de estas fallas, pues para estudios complementarios, si llego a ver mineralización, pues es evidente que hay que tomar una muestra para ver qué tipo de mineralización es aquello, no solamente el mineral que puedo ver a simple vista, sino para génesis microscópica que me puede orientar pues, en que aquello pueda o no pueda tener interés. Por ejemplo, yo puedo encontrar unas petitas de cuarzo con arsenopirita, y en principio, bueno, la arsenopirita va a ser muy sencillo que la vea a simple vista, pero esa arsenopirita, si yo hago unas preparaciones, hago una analítica de ella, me puede orientar si puede ser arsenopirita aurífera, si puede estar relacionada con yacimiento del estaño wolframio, o cualquier otra fuente, o incluso simplemente ser una arsenopirita que aparentemente pues, no tenga ningún interés. Entonces es muy interesante coger ese tipo de muestras. También para estudios metalogenéticos, por ejemplo, muestras de cuarzo son muy interesantes, ya que puedo analizar inclusiones fluidas, que me van a dar información pues, referente a temperaturas de formación de ese cuarzo, lo cual va a ser importantísimo si yo ando buscando, por ejemplo, yacimientos epitermales. Si me sale un cuarzo con 400 grados de temperatura, pues muy epitermal no va a ser, evidentemente, pero a lo mejor me aporta otro tipo de información interesante. Igualmente el tema composicional, sabemos hoy en día por tanto estudio metalogenético que hay, que ciertos fluidos pues, están relacionados con cierta mineralización. Por ejemplo, si son fluidos muy salinos, pues esos son fluidos normalmente relacionados con mineralizaciones sulfuradas. La presencia de minerales muchas veces que son difíciles de distinguir, porque vemos muchas veces masas blanquecinas. En principio uno anota aquello como posiblemente caolín, que es lo más normal, la arcilla blanca más común que puede haber, pero junto con el caolín puede haber bastantes minerales que a simple vista se pasan desapercibidos. Entonces, por ejemplo, una difracción de rayos X de estos rellenos arcillosos pues me puede aportar información como que contenga, por ejemplo, pilofilita.
¿eh? Entonces, pirofilita me está hablando de un medio ácido que puede estar perfectamente relacionado con yacimientos de sulfuros. Si estoy, por ejemplo, en contextos favorables para yacimientos epitermales, el que hayan esas masas blanquecinas alunita, pues es un indicador de primera magnitud sobre la posibilidad de que haya mineralizaciones auríferas epitermales. Entonces, tan importante como eso, podemos ver simplemente con un difractograma de rayos X.